Muy buenos días, amigos. Buenas tardes, amigos de la Caja de Pandora. Bienvenidos a este nuevo videoprograma de charlas con Tote. Hoy contamos con un invitado especial, como siempre. Tenemos a Andrés Hernández y vamos a conversar sobre las memorias escénicas y el despertar de los dones. Buenas noches, buenas tardes, Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, Tote. Muy bien. ¿Y tú cómo estás? Fantástico, ahora mejor que estás tú por aquí cerca. Eh, ¿Qué vamos a hablar hoy, amigos de la Caja de Pandora? Pues sobre los esenios, sobre las enseñanzas que nos dejó esta comunidad maravillosa y vamos a estar guiados por Andrés Hernández del Cerro en esta tarde. Eh, ¿Quiénes fueron los esenios? Los esenios fueron uno de los últimos vestigios de comunidad totalmente conectada con las energías del Padre Cielo y de la Pachamama y se convirtieron en un puente entre la una y la otra. Maestros como Jesús formaron parte de esta comunidad y se iniciaron en ella, enseñándonos cómo usar ambas energías y cómo aplicarlas hoy en día en nuestra vida cotidiana. Cuando los humanos aprendemos a ser el tronco del árbol que permite fluir la energía que sube y baja desde las raíces a las ramas, integramos en nosotros nuestros miedos y los transformamos en maravillosos dones para ponerlos a disposición de nosotros mismos y de la humanidad en este nuevo tiempo que se reactivó el 22 de diciembre del 2012. Ahora Andrés nos va a explicar un poco más profundamente sobre este mensaje, por qué se activó a partir del 2012 con más profundidad. Y antes de darle paso a Andrés, quisiera contar un poquito sobre su historia, la que él me ha facilitado y bueno, lo poco que lo he conocido, he tenido una conexión muy fuerte, maravillosa, es un personaje con una fuerza increíble, un mensaje muy potente, práctico y muy terrenal. En el 2009, Andrés Hernández de Cerro comenzó un despertar que le cambió la visión de la vida en general. Tras pasar por 3 facultades de universidad, o sea, peor que yo, comprendió que sí caminó, que el camino era el estudio autodidacta. Comenzó a estudiar cómo sanar el cuerpo físico mediante la nutrición holística y el cuidado de nuestra estructura física, estudiando disciplinas como el sistema socioeconómico y su funcionamiento. Más tarde conoció a sus maestros Aurelio Mejía y Luis Fernando Baena, los cuales le ayudaron a formarse en terapia de regresión. Tras un periodo a nivel terapéutico individual, dio el salto a los cursos, charlas y entrevistas promulgando el despertar de los dones, las memorias esenias y su último proyecto, los 3 estados del ser. Pues, sin más dilación, también nos habla mucho del árbol, de esta conexión de cielo y tierra. Pues nada, Andrés, un placer tenerte aquí en mi programa. Eh, estamos contentos de que estés hoy con nosotros. Quiero pedirle disculpas a nuestros amigos de la Caja de Pandora que mi cámara Logitech, la potente, se me ha dañado hoy, así que tengo la cámara del portátil y quizás la imagen no sea tan buena. Andrés, sigue adelante, cuéntanos un poco de ti, primero que todo. Bueno, ante nada, darte las gracias. Era el momento, señales, era el indicado para hacer esto y llevaba mucho tiempo vivirlo un poco más a nivel global y he elegido la Caja de Pandora y aquí porque creo que sois los que mejor representáis pues, este tipo de vida, esta enseñanza en general, sea cual sea. Así que gracias, eso es lo primero. Y para presentarme un poquito, dime. Te estoy escuchando, sigue adelante. Para presentarme un poquito, bueno, simplemente decir un poco que, como ya hemos narrado en ese texto, cuando yo empecé en el 2009, tuve ese despertar, yo anteriormente era un niño totalmente desconectado de la Tierra. Era un niño con muchas enfermedades somatizadas, con muchos problemas, tenía alergias, las 4 estaciones del año, migrañas, dolores de estómago. Andrés, disculpa que te interrumpe. Los amigos del chat me comentan que tienes mucho eco. Revisa un poco.
que tienes mucho eco. Revisa a ver si tienes el vídeo con volumen o quizás estás muy lejos. Acércate un poquito más al... ¿Así bien? Sí, yo creo que estás muy lejos. Creo que cerca se escucha mejor. Bueno, pues me acerco bien. Sí, acércate un poquito más que se te escucha mejor. Sí, si Muchas ellos nos gracias. dicen que... Sí, muchas gracias a Manuela que nos ha dado la noticia técnica. Manuela, noticia por favor si Andrés se escucha mejor ahora. Adelante, Andrés, y disculpa la interrupción. No te preocupes. Pues lo que estaba diciendo es que yo era un niño totalmente desconectado de la tierra. Es decir, era un niño con muchos miedos, con muchas enfermedades somatizadas, muchas alergias, muchas fobias, muchas migrañas, dolores de estómago. En fin, tenía un cuadro de un niño, siempre me gustaba estar a oscuras, tenía muy mal humor, muchas veces, era muy ermitaño. Y eso era porque yo realmente no sabía dónde vivía. ¿Se me oye bien entonces? Se está escuchando mejor, sí, se está escuchando mejor, pero tienes eco. No, creo que este detalle técnico yo creo que nos van a tener que perdonar porque es seguramente te haría falta un pequeño micrófono o algo así, o unos cascos, pero si no los tienes, Tengo pues, un micrófono. a ver, sigamos, intentamos seguir y ver, porque claro, habría que configurarlos. Intentemos seguir un poco y veremos. Ok. Vale. Sí, intentaré hablar un poquito así más difícil para que se me oiga mejor. Y bueno, lo que eso, que yo era un niño totalmente desconectado de la tierra. No, no reconocía este lugar como un lugar en el que vivir. Evidentemente, eso no lo sabía conscientemente, conforme me he ido haciendo más mayor. Conforme he ido avanzando, yo, a través de la muerte de mi abuelo, me desconecté totalmente de lo que podíamos decir la divinidad también. Empecé a tener una mente más científica, más analítica, y no creía absolutamente en nada. Incluso hoy en día estoy hablando de las memorias de Sesenios y llegué a considerar que Jesús era un personaje que siquiera había existido. Llegué hasta ese punto, ¿no?, de desconexión. Andrés, disculpa que te interrumpa. Vamos a probar con los cascos, porque no se escucha bien. Me dicen la gente del chat. Recuerda que dentro del Hangout, ahí está la bolita de configuración, la redondita, es la cuarta, entonces, para que los configures. Voy a cogerlo, ¿vale? Y píllalos. Perdónenos, amigos de la caja de Pandora, tenemos una pequeña falla técnica con el sonido y vamos a intentar solucionarlo. Serán un par de minutos, no se preocupen, ya estaremos de vuelta con todos ustedes. Un segundo, por favor. Entonces, ¿me oyes? Sí, sí, te escucho. Lo que tengo es un micro, ¿sabes? Un micrófono de estos. Vale, lo que puede suceder es que tengas que configurarlos una vez los conectes. Tú sabes dónde está en la pestaña de arriba, la pestaña del centro superior, en Cuando el lo Hangout. conecto no te oigo. ¿No me escuchas? Cuando lo conecto no. Vale, entonces no sirve. No. Tendrías que tener unos cascos con audio. No, pues eso no los tengo porque te acuerdas que no nos iban. Perfecto. Entonces, la solución sería hablaras un poquito más pausado y muy cerca. Entonces, quizás así se pueda escuchar bien. Vale, pues me acerco un poquito más y... Álvaro dice que no hay problema, que relax, que se escucha bien. Vamos a tener que hablar un poquito más lento para que te escuchen mejor, ¿vale? De acuerdo, de acuerdo.
Vale, pues adelante, seguimos con tu exposición. Muy bien, pues lo que estaba diciendo de ese adolescente que estaba totalmente desconectado de la figura de todo lo que fuese espiritual y estar conectado solo con lo material, con lo científico, con lo racional y lo que es en nada más de ese cuerpo físico. Y entonces, como bien decía en ese texto, cuando estuve dando de alguna manera tumbos de facultad en facultad, empecé a despertar, a conocer todo este tipo de vídeos, este tipo de enseñanzas, y empecé a introducirme un poco más por el mundo de lo holístico, ¿no? Cómo yo, un ser humano eh, simple, podía cambiar de alguna manera este mundo, qué podía aportar yo, porque me suponía un estrés muy grande, una presión muy grande, el ver que había una serie de personas o de seres, o como lo queramos llamar, que viven del mal, vivían del mal y vivían en base a aprovecharse del bien de los demás. No podía con eso, no entendía eso. Y una de las aportaciones que empecé a entender era el tema de la salud holística, ¿no? Cómo cuidar nuestro cuerpo físico, cómo alimentarnos de una manera correcta. Y empecé a hacer esas transformaciones en mí mismo. Empecé a alimentarme de una manera más saludable, empecé a dejar tanto producto animal, empecé incluso a beber agua de mar, que era algo que todo el mundo me decía que estaba loco. Pero bueno, yo empecé a probarlo todo en mi propio ser y ese beneficio fue muy grande, ¿no? Porque empezaron a haber unas transformaciones en mí solo desde ese nivel físico. Empezaron las alergias, empezaron a disminuir, los dolores de cabeza, empecé a adelgazar y, la verdad, a sentir bastante mejor. Y eso inevitablemente me llevó a encontrarme de alguna manera con la contemplación interior, ¿no? Porque yo me tiraba horas y horas y horas de estudio, de ver vídeos, de leer libros, bueno, ya sabemos todos estos temas, ¿no? De conspiración, de todo lo que se pudiese enfocar, desde todos los puntos de vista. O sea, era un remix. Pero claro, tenía un cacao muy grande, mental, muy grande, porque todo era externo. Todo, yo sabía por lo que me decían, pero no por lo que mi interior decía. Y había algo que resonaba y que me decía meditación, meditación, contemplación. Eso te va a aclarar las ideas. Y empecé un poquito por esa vía. Empecé un poquito a experimentar y a estudiar sobre las experiencias cercanas a la muerte, las salidas del cuerpo y todas esas técnicas e historias que hablan de cuerpos que van más allá de lo físico, de la vida más allá de lo físico. Y empecé a experimentar y a tener mis propias experiencias. Empecé a tener mis propias experiencias de salidas del cuerpo y también veía y observaba que había mucha gente que le sucedía eso. Empecé con la parálisis del sueño y empecé a observar que había gente que cuando yo le contaba que esa parálisis del sueño, ese momento en el que uno se queda bloqueado y no puede moverse cuando va a dormir, era un estado previo a una salida del cuerpo. Y esas personas automáticamente, al yo contarle eso, esas experiencias les cambiaban radicalmente. Pasaban de ser algo negativo a ser algo positivo. Y bueno, empecé a introducirme un poquito por ahí, hasta que un día por YouTube me encontré un vídeo de terapia de regresión de Aurelio Mejía, que era vida indígena, vida pasada indígena, xenoglosia, que es hablar en otro idioma. Claro, yo no tenía ni idea de qué era eso. Y bueno, pues me quedé muy sorprendido porque de alguna manera corroboraba todo lo que yo sabía, pero en la práctica, porque era un vídeo en el que él estaba tratando a esa persona. Y es esa gran labor que él ha hecho, que ha sido la de compartir las terapias de su gente, de sus clientes. Y esto me llevó a, con el tiempo, después de estar ya en la tercera facultad, en el segundo año en biología,
pues a decir, después de estar estudiando todo eso, quizás este es mi camino, ¿no? Y quizás yo me tengo que dedicar a esto. Un día me vino la iluminación. Y bueno, pues ahí empezó todo y aquí estamos, desde ese momento. Sí, Andrés, cuando tú expones en la presentación de que que este cambio se gestó, se empezó a gestar profundamente a partir del 2012, del 21 de diciembre del 2012, ¿a qué te refieres concretamente con esto? Bueno, como ya sabemos, no solo los esenios y Jesús hablaban de esto, sino todas las culturas iniciáticas, las culturas antiguas, tú que también las has estudiado, los mayas, los aztecas, los incas, los hopis, nos anunciaban de este nuevo tiempo con respecto a que nuestro Sol, nuestro sistema solar, se iba a alinear o iba a entrar dentro del cono de luz del Sol central de la galaxia, del Sol de Acciones. Y la entrada de prana o de neutrinos, como hoy en día lo conoce la ciencia, la física cuántica, iba a ser de manera masiva. Por lo tanto, en otras épocas, para recoger ese prana o esos neutrinos, se necesitaba de una meditación continua, de ir a lugares sagrados de poder y de hacer un trabajo muy específico, en concreto como el que hacían los genios, por ejemplo, que eran estar conectados con la tierra por la mañana, por el mediodía con la paz, por la noche con el cielo, a través de los ángeles, en este caso. Pero hoy en día, como bien nos demuestra, por ejemplo, la física cuántica, como el observador es el que cambia la realidad con respecto a observar esos neutrinos, esas partículas que vienen del Sol y que nos anunciaban que iban a venir en forma de llamaradas solares, que hoy en día la NASA ya lo reconoce, que son llamaradas solares y que están aumentando de una manera desorbitada, eso nos iba a permitir utilizar esa energía en el lugar donde nosotros estuviésemos, de manera positiva o de manera negativa. Iba a amplificarlo todo. Por lo tanto, el cambio para mí ahora mismo en ese sentido es que nosotros podemos transformar lo que queramos sin necesidad de hacer esos trabajos tan potentes que necesitaban hacer en la antigüedad. Porque estamos en un nuevo tiempo. Y Jesús lo decía, vais a ser más de lo que yo fui y de lo que yo hice. Eso es cierto lo que dice. Ahora, como dijo Jesús, harán cosas mejores, verán cosas mejores. Sí, es la capacidad de creación, ¿no? Tenemos una gran capacidad de creación, una fuerza interior que es enorme, que está por descubrirse, Andrés, porque pienso que el potencial del ser humano todavía no lo hemos visto en esta época, ¿no? Creo que en esta época todavía no hemos visto el gran potencial que tenemos de creación, de armonización, de estar en paz, de crear un cielo en la tierra, ¿no? De traer esa luz y sembrarla y dejar una semilla bien poderosa y bien arraigada. Hay escuchándote a ti en otras entrevistas y en otras conversaciones que he visto, eh, hablas muy bien sobre esta información a partir de cuando empezó a fraguarse, ¿no? Sobre el descubrimiento de los evangelios apócrifos, estos que fueron en el 1040 y pico, fueron descubiertos y que se empezó a encontrar una información diferente a la que el catolicismo nos había dibujado de la figura del Maestro Jesús. Y eso para mí es muy importante que lo toques porque la manipulación que ha sido fraguada nos ha desempoderado profundamente. Quisiera que tocar, si te gusta, si te apetece, tocaras un poco ese tema. Sí, claro, encantado. Es un tema porque nos damos cuenta de que la historia de ese entorno que le rodeó era mucho más que extrapolarlo a un estado
y a un grupo de 12 apóstoles, todos hombres, ¿no? Es totalmente diferente porque, como bien sabemos, en la Biblia convencional existen los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Pero claro, del Mar se encontraron manuscritos como el de María Magdalena, como el de Judas, como el de Tomás. Y claro, la pregunta que suscita esto es, ¿cómo manuscritos tan importantes como el de la esposa de Jesús, como el del primo de Jesús, como el del hermano de Jesús, no salen en la Biblia? Porque posiblemente esas enseñanzas no interesan. Y precisamente para mí, por una de las características fundamentales, que era el interés en ese momento de coartar la figura de la energía femenina. Es decir, cortarnos ese campo electromagnético, ese campo de atraer las cosas a nuestra vida. Y por eso se demonizó a María Magdalena como una puta, que estaba endemoniada, que, bueno, más falta que mencione cómo la mostraba, y poner a la figura de Jesús como un ser divinizado que viene del cielo, que es inalcanzable, y que gracias a su muerte Él viene a perdonarnos nuestros pecados, ¿no? Como se dice en misa, Cordero de Dios es el pecado del mundo. Al final, lo que se está utilizando ahí es un sacrificio. Correcto, sí, un sacrificio, es un ritual satánico. Ahí está la cosa, por ahí. Lo que pasa es que no quería ser tan directo, pero sí, Bueno, efectivamente. yo hago el trabajo sucio, no te preocupes. Bueno, está bien, hay que decirlo, sí, es que es verdad, porque no somos conscientes de lo que nos han inducido. Y cuando uno observa desde afuera, es increíble cómo nos pueden llegar a engañar y cómo nos han tergiversado totalmente todo. Cómo no nos hablan de esa relación entre Jesús y María Magdalena. O sea, cuando... Sí, ahí es importante lo que tú dices del tema del electromagnetismo, que son dos fuerzas que nos envuelven y que condicionan la vida, condicionan a favor, es la que nos están dando toda la protección. Y me encanta lo que habías comentado sobre la transmutación de la energía sexual, ¿no? Que el útero de la mujer sería el cáliz de y brotaría de ahí de toda la luz que nos puede dar la fuerza para iluminarnos. No es poca cosa. Hoy en día tenemos podríamos decir una problemática, no, pero una situación en la cual estas energías están desarmónicas, tanto la energía masculina como la energía femenina. Los hombres hemos sido castrados de alguna manera para no llevar con orgullo nuestra energía masculina, quizás por todas estas épocas pasadas que fuimos unos bárbaros. Hoy en día se nos ha impuesto un modelo de que todo lo masculino es feo, es prohibido, es negativo, y por el otro lado tenemos que la misma mujer ha tenido que tomar un rol diferente, y la energía femenina igualmente ha pasado a segundo plano y se ha apagado. La mujer ha tenido que enfrentar la vida en una actitud mucho más masculinizada. Esta desvirtualización de los roles ha causado un efecto para mí tremendamente dañino, y ha causado la rotura de la familia, la rotura del amor, y el mensaje escenio de la historia de Jesús, de la relación de Jesús y María Magdalena, me da la impresión de que es una simbología en sí misma del poder que tenemos uniendo las dos energías masculinas y femeninas en todo su potencial. Totalmente, totalmente. Porque solo tenemos que fijarnos en los órganos sexuales del hombre y de la mujer.
La mujer, útero y vagina. Y el útero y la vagina van hacia adentro. Mujer y el pene del hombre va hacia afuera, proyecta, parte eléctrica. Por tanto, ¿qué trabajo hacían Jesús y María Magdalena a través de esa transmutación de la energía sexual? Jesús se recargaba con María Magdalena para poder hacer y proyectar todo lo que tenía que proyectar hacia afuera, hacia su exterior. Y eso es muy importante, porque hoy en día parece que creer que si decimos que la mujer tiene un papel más magnético, más de recoger, más de acoger, parece que estamos siendo machistas. Y creo que eso es un error muy grave y es algo que se está confundiendo mucho. Porque, como bien sabéis, la figura de la mujer es una figura que está para recoger energía, para magnetizar y para atraer. Y la del hombre está para abrir camino en el chamanismo. En el chamanismo se representa así con el hombre, con el machete, abriendo entre las zarzas. Y la mujer, eso no significa que la mujer es inferior, ni muchísimo menos. ¿Por qué? Porque hoy en día, como los poderes que hay saben que la energía femenina es la que está saliendo más a la luz, intentan ponerla en contra de la energía masculina. Por lo tanto, estamos haciendo exactamente lo mismo. Estamos, antes el hombre rechazaba la energía, incluso se llegaba a decir que no tenían alma las mujeres, y hoy en día hay un movimiento en contra del hombre. Hace poco leí un artículo que decía que una mujer había abortado porque lo que venía en su útero era un hombre. Estamos perdiendo totalmente la esencia. Y es lo que yo le digo a las mujeres cuando vienen a mis cursos y a mis talleres. Lo último que tenéis que hacer es rechazarnos a los hombres, sino acogernos. Porque todo el daño que nos hemos hecho, lo que necesitamos ahora es que estructuréis eso y lo superéis como una energía que tenéis. Y nos acojáis con vuestro amor, que es lo que necesitamos. No que nos rechacéis y que toméis el rol que nosotros tenemos. El rol de hombre. Las mujeres que son totalmente masculinas, que son figura paterna en su familia, que hacen de padre. No se puede sustituir ninguna energía para un niño, ni la de la madre ni la del padre. Como bien sabemos, la madre y el niño deben de estar los primeros años de vida juntos. Pero luego, si ese niño no tiene la figura del padre, el salir al exterior, el saber desenvolverse en el mundo, es lo que le va a generar muchos problemas, muchos problemas. Y yo lo digo porque yo lo sé y porque yo eso lo he vivido. Muchas veces lo seguiré viviendo, porque la energía de nuestra madre es muy poderosa y nos hace tener miedo a salir. Cuando nuestras madres toman un rol de figura masculina. Por lo tanto, yo creo que hay que hacer como hacían los esenios, estar conectados con la madre tierra y estar conectados con el padre cielo y hacer de puente entre ellos y estar totalmente armonizados los unos con los otros y integrar. Yo soy hombre, tener mi parte de hombre, pero integrar también mi parte femenina y saber llevar las dos, ¿no? Esa es la energía crística. Sube hacia la cruz, el ascenso hacia la cruz y hace la unidad. Pues eso es a lo que tenemos que ir desde mi punto de vista y hacia lo que estamos yendo ya. Sí, Andrés, me gusta cómo lo tratas. Me parece que estoy de acuerdo contigo. La energía masculina, sin la energía masculina como que es la que abre el camino, la que va a la conquista, el pacifista, el conquistador, el guerrero, el que toma la iniciativa. Sin estas energías de acción, eh, lógicamente lo que vemos hoy en día, esa desarmonía, esta falta de unión, esto genera división, es una división que empieza en la base y hace muchos años se ha hablado de eh, la guerra, la guerra fría, el choque de civilizaciones, etcétera, etcétera, y hoy nos damos cuenta que el programa es mucho más sencillo
de lo que creemos, ¿no? O sea, simplemente con tenernos peleados entre hombres y mujeres, pues ya obtienen todo lo que necesitan, ¿no? Teniéndonos a nosotros peleados. Nos conocen muy bien, Andrés, nos conocen muy bien y saben cómo manipularnos. Se utiliza igual en medios de comunicación, en el cine, en la literatura, en todos los ambientes. Es una cuestión que realmente hay que tener mucho cuidado. Tiene una incidencia muy profunda en la sociedad y por eso pues yo siempre digo, somos presa fácil, hacen con nosotros lo que quieren. ¿Y quiénes? Pues bueno, alguien se beneficia de que estemos peleados, no, esto no es gratis. Y en la conexión me gusta el mensaje crístico, la energía crística, vista desde ese punto de vista, visto de que por eso separaron a Jesús y de María Magdalena, lo pusieron como un solitario, como una persona también. Hay otro aspecto en el cual no sé si tú me puedas dar algunas luces. Como yo siento a Jesús, lo siento como una persona muy humana, con mucha experiencia cercana a la tierra, a la gente, con una persona que ha vivido mucho, que también ha tenido experiencias muy dolorosas y que lo formaron fuertemente, y no con una persona mansa, una persona que, como decía, que ponía la otra mejilla. Yo creo que eso de poner la otra mejilla tiene que ver más con las cosas diarias de la vida, de comprender con amor todo lo que nos va sucediendo, pero una persona con un carácter muy fuerte, con una determinación y con toda esta energía masculina que lo llevó a hacer todo el mensaje crístico y abrir el camino que nos dejó. Y que eso solo lo pudo hacer teniendo la fuerza esa que le imprimía esta energía femenina de su compañera, que lo preparó y que ella también fue preparada para estar con él, como tú bien lo explicaste, en la escuela de Isis, etcétera, etcétera. Entonces, pues, adelante, Andrés. Claro, es que ya no solo fue con Jesús, sino también fue con Mahoma, también fue con Buda, bueno, con todos los iniciados. Una de las cosas que nos enseñan las Biblias o los libros sagrados es que los iniciados eran pobres. Jesús nació en un pesebre, claro. Entonces, cuando uno se pone a indagar y se pone a ver esa verdadera historia, se da cuenta que Jesús era un príncipe, era una persona importante de la realeza. Claro, eso te empieza a dar las claves de que estar posicionado en un punto económico importante y tener una serie de personas situadas en esos puntos de poder te va a dar movimientos a favor. ¿Qué es lo que sucede con Jesús? Jesús, claro, nos lo divinizan, ¿no? Él vino como una luz del cielo, la estrella, los reyes magos, y bueno, toda esa historia que ya la sabemos realmente. Pero no nos cuentan que Jesús fue una persona que recorrió un camino y que pasó de ser Jesús a ser Jesucristo. Y después, con su segundo nombre, que fue Isa, ya cuando pasó ese periodo después de la cruz, en el que, como bien hemos visto, no murió en la cruz. Desde luego, esto es un tema que es súper extenso y yo creo que se debe tratar con más exactitud, pero para dar unas pinceladas, sí decir que él estuvo con los esenios en sus primeros años de vida, eso no sale en la Biblia. En la Biblia te ponen los primeros años de vida y luego te dicen que estuvo todo el rato con José en la carpintería hasta los 33 años, que fue cuando estuvo en el río Jordán bautizado por su primo Juan Bautista. ¿Qué pasó en esos años? Claro, no te cuentas que estuvo en las culturas iniciáticas de Egipto, en las escuelas iniciáticas de Horus, aprendiendo precisamente esa magia sexual. No te cuentas que estuvo en la India, no te cuentas que estuvo con los esenios, que viajó por gran parte de Oriente, aprendiendo todas esas enseñanzas. Claro, ¿por qué no cuentan eso? Porque ya no estamos hablando de un Jesús divinizado. Evidentemente, como alma, sabemos que Jesús era una persona que venía con una potencia, claro. Pero ¿cuántas almas con potencia han venido a esta tierra y no han cumplido su labor de vida? Porque ahí está el libre albedrío, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que este ser se hizo maestro y no vino maestro, todos podemos hacer lo que él realmente hizo.
Y eso mismo decía él. Todos los términos que él utilizaba, todo lo que nos han engañado con respecto a eso. Es para mí muy importante. Yo lo que digo muchas veces, hay que ver la humildad y la sencillez de los esenios y la ostentosidad del Vaticano. Se están dando simplemente a relucir con sus actos y con sus palabras. Simplemente eso. Entonces, yo creo que deberíamos de hacer un acto de reflexión con ese tema, incluso en esta nueva religión que se está generando, en esta New Age, como se conoce en inglés, eh, se está divinizando también a Jesús, ¿no? El Maestro Jesús, el Maestro Ascendido. Sí, claro, pero todos somos Maestros Ascendidos. Y él hizo un camino. Y él, si había algo de lo que hablaba realmente, era de la humildad y de la sencillez. Y de cómo todos podíamos llegar a alcanzar eso. Todos, absolutamente todos. Entonces, tampoco nos sirve la parte, esa nueva parte que nos muestran a un Jesús, al Maestro Jesús apanderado, todo eso. Yo no soy partidario de eso. Desde mi punto de vista, con respecto a lo otro. Pero creo que no es beneficioso tampoco. Sí, estoy de acuerdo contigo porque hay dos cosas hay dos lecturas que yo veo sobre el tema de la posición social de Jesucristo, que, bueno, puede ser mucha teoría, pero para mi concepto, el hecho de que él haya viajado mucho significaba que estaba bien acompañado, que tenía una familia o tenía unos familiares o un entorno que, que tenía los medios para proporcionarle esta educación que recibió. Y por otra parte, que la condena digamos, esta manipulación de la pobreza como algo espiritual, como que eh, el paraíso vendrá después. No es posible tenerlo ahora. El estar bien en la tierra es como, si lo deseas, si lo pretendes, es como un afán que no es muy espiritual. Y para mí la espiritualidad no va para nada reñida con la abundancia. Entonces, el mismo caso de Buda, que está mejor documentado, que era un príncipe, que se abandonó. Pero fíjate también en el caso de Buda, el tema de Mahavira, ¿no? Que abandonó a su mujer. Eso también puede ser una tremenda manipulación, porque eso es lo que nos han contado, ¿no? ¿Será que realmente Buda tuvo esa iluminación desconectado de la energía femenina? Mira, yo te soy franco, yo lo dudo que alguien, un hombre, un ser humano, pueda lograr esa iluminación sin integrar estas dos energías. Ya, hombre, lo puede hacer en soledad, quizás está bien, pero quizás pueda suceder, pero creo que en tu mensaje, ¿no? Que todas estas personas tuvieron que tener a su lado o muy cerca no solo la representación, sino la cercanía de estas energías, de esta energía, de este complemento, ¿no? Y por el otro lado, pues nada, quería que nos tocaras un poco el tema del prana, del sol, que tú lo has vivido, lo estás trabajando en tus cursos y talleres. ¿Cómo es esa conexión entre ya al principio me comentaste que entramos al centro de la galaxia con acciones, que tenemos la posibilidad de crear más directamente, pero ¿cómo es la salud en el caminar, en el día a día? ¿Cómo es tu relación con el sol, con el prana? Y también, Andrés, quisiera saber de dónde son tus fuentes. Si es por canalización, como tú dices, no es canalización porque todos canalizamos, todos tenemos la posibilidad de conectar teniendo un estado de conciencia más ampliado. Pero ¿cómo esta respuesta y cómo conectas tú? Bueno, ante lo primero, lo que te refieres del prana, evidentemente una de las cosas que, por ejemplo, los esenios enseñaban eran los baños de sol. Los baños de sol y observar al sol. O sea, mirarlo, que ahora se ha puesto muy de moda, muy americanizado, el sun gazing, ¿no? Que hay que mirar el sol 2 segundos, al día siguiente 3. Bueno, a mí eso me parece un poco tontería, la verdad, pero es mi punto de vista, porque creo que a ciertas horas el sol lo puedes mirar mucho más rápido. Simplemente, desde mi punto de vista, considero que los esenios tenían una conexión completa
como ya hemos dicho, con la Madre Tierra y con el Padre Cielo, haciendo ellos de puente, de tronco de árbol, de unión entre ambas. Pero claro, lo que tenemos que entender es que con respecto a este prana, en esos tiempos, como bien lo demuestra la ciencia actual con la resonancia Schumann, que es la frecuencia en la que vibra la Tierra, los hercios en los que vibra la Tierra, está subiendo. ¿Por qué está subiendo? Con respecto a este Sol que está conectado con el abuelo del Sol central de la galaxia. ¿Qué nos sugiere eso ahora? Evidentemente, desde el punto de vista de la enseñanza que yo traigo, que no es mía, yo no la declaro como mía, es una base de los esenios y de Jesús. Pero ¿qué es lo que nos enseñan ellos actualmente? ¿Cómo extrapolar ese trabajo que ellos hacían a la vida actual, a la vida cotidiana, a las ciudades, a la tecnología, al estrés, etcétera, etcétera? La vida que hoy en día tenemos en el siglo XXI, que es la clave. Ellos, como bien sabíamos, tenían una contemplación plena durante el día. Ellos estaban todo el día, todos se enfocaban a un ángel concreto. Por ejemplo, el ángel del agua por la mañana. Al mediodía todos se enfocaban, por ejemplo, a la paz con la humanidad. Y por la noche todos se enfocaban a las estrellas o a una estrella concreta. Por ejemplo, para resumir muy rápidamente. Hoy en día podemos hacer eso, pero podemos aprovechar ese prana o esos neutrinos de una manera mucho más eficaz, porque ellos, para recoger una pequeña milésima de esa energía, debían de hacer ese trabajo y estar en esos lugares de poder. Hoy en día lo tenemos disponible en todos sitios, en lo que comemos, en lo que bebemos, en lo que respiramos, nuestra aura está inundada, todo, en todos sitios está el prana. Entonces, si yo quiero trabajar con el ángel del agua, que en este caso sería el elemento agua, pero el abuelo elemento agua, desde mi punto de vista, no solo el elemento, la clave es, por ejemplo, si yo me voy a duchar, yo invoco al ángel del agua y le digo que me traspase su energía, que me ayude a limpiarme. No hace falta que esté todo el día como ellos hacían limpiezas nasales, hacían limpiezas intestinales, se iban a bañar, hacían una contemplación mucho más exhaustiva. No sé si me explico por dónde voy. Y ahora es el tiempo de hacer todo eso, pero saber cuándo lo podemos hacer y cómo lo podemos utilizar. Para mí, esa es la clave principal, que, como ya te he dicho, eso lo desarrollaremos en los vídeos que hagamos más adelante sobre la enseñanza de los tres estados del ser, en la que ya, pues ahí desarrollo más o menos cómo podemos hacer esto. A la segunda pregunta que me has hecho, ¿de dónde vienen mis fuentes? Bueno, sobre lo que hemos hablado antes de canal, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo soy un canal. Claro, tú eres un canal y todos somos un canal. La cuestión es si tú estás en esa frecuencia y si has abierto ese canal o cómo lo has abierto. Parece que para canalizar hay que entrar en un estado alterado de la conciencia, tiene que hablar un maestro por ti. Y para mí canalizar es simplemente ser. La información llega. Entonces a mí, de esa manera, me llega mucha información, pero yo me puede llegar a través de los sueños, me puede llegar a través de experiencias fuera del cuerpo, pero no solo de esa manera, sino simplemente estando, por ejemplo, hablando contigo. Ya estamos canalizando tú y yo. ¿Qué estamos haciendo ahora mismo? Estamos conectándonos con lo que nosotros somos. Entonces creo que hay que dejar también de utilizar esos dones de esa manera, porque parece que no, yo soy canal y los demás no sois canales. ¿No? Es un poco ese rol. Y luego, evidentemente, de la gente de mi alrededor, que también me ha aportado mucha información, y nos han aportado mucha información, y luego pues de la investigación pues, de todos los escritores y de todos estos manuscritos y de todas las enseñanzas que nos dejaron para este nuevo tiempo, todos los mapas y todas las hojas de ruta que nos han dejado. En este caso yo enfoco mi trabajo a los esenios y a Jesucristo, porque es lo que vibra conmigo. Pero bueno, están las culturas iniciáticas que son maravillosas y que a mí me encantan. Sí, eso que dices yo pienso que fluir es importantísimo, ¿no? Fluir es sobre lo que estamos en el momento presente, ¿no? Es la forma de conectarse con quien somos. Yo creo que no hay más secretos, ¿no? Quisiera preguntarte algunas cositas que están, algunas dudas del público, de los amigos del chat que nos están acompañando.
que hay muchas preguntas y podemos empezar a tocarlas porque van muy relacionadas con el tema de los dones y con toda esta información que estás compartiendo hoy, Andrés. Por ejemplo, Pau Bob pregunta, ¿cómo trabajamos con nuestra pareja para transmutar la energía sexual? Así que te dejo una pregunta caliente desde el principio. Yo no soy partidario nunca de limitar nada de información. No me gusta guardarme la información. Creo que es un tema muy extenso. Creo que es un tema que hay que tratarlo con detenimiento para no hablar de menos y que quede escaso. Aún así, yo voy a dar un pequeño aporte de eso concretamente. Lo podríamos ver primero desde el punto de vista de las técnicas, ¿no? De las técnicas, cómo nosotros podemos utilizar esas técnicas para llegar a esa magia sexual. Una de ellas sería, desde el punto de vista mío personal, que es la del hombre, la no eyaculación. Todas las culturas nos decían que derramar la semilla era un derroche y vaciaba totalmente al hombre de su cuerpo energético, de su verdadera esencia. Hay muchas técnicas que podemos utilizar para que eso no se llegue a derramar. Y también hay muchas técnicas un tanto oscuras que nos dicen que el orgasmo es algo que también hay que reprimir o transmutar, ¿no? Pero que el orgasmo es algo carnal y nos remiten un poco a Adán y Eva y a cuando comieron la manzana, que en el fondo es esa propia energía sexual. Pero ahí hay un error para mí muy grave y yo en ese error caí. Y eso me hizo sufrir bastante. Porque cuando nos dicen no tengáis orgasmo, estamos reprimiendo algo muy intenso en nosotros. Pero cuando nosotros utilizamos el orgasmo como una fuente de proyección de lo que nosotros queremos, es decir, utilizamos el deseo, que era una de las cosas que también hablaba Jesús, es decir, la compensación del deseo y del amor. No solo amor, sino deseo también. A tu pareja la tienes que desear y amar. No solo amar o no solo desear, ambas cosas. Entonces yo con mi amor y con un acto amoroso, con respeto hacia mi diosa o Dios, en este caso, yo proyecto con mi deseo lo que yo quiero. Entonces con mi propio acto sexual yo puedo, por ejemplo, si yo quisiese conectar contigo a través de la caja de Pandora, a través del acto sexual con mi pareja, yo conecto contigo y proyecto toda esa fuerza y toda esa energía con mi intención hacia mí. Eso, hablando desde las técnicas, también podemos tratar desde el punto de vista de la respiración. La respiración es muy importante también. Pero claro, aquí hay un problema o una solución. Si nosotros en nuestro puente, en nuestro tronco, no hemos integrado ciertas cosas, por muchas técnicas que hagamos, no nos va a servir de nada. Es decir, si yo soy una persona que tengo, por ejemplo, un ejemplo que me viene así, con un complejo de Edipo de Electra, por que muchas, hay, dime, que hay muchos casos. muchos, y yo soy el primero, lo reconozco. Qué valiente. Es que es algo muy natural y cuando uno lo integra en sí mismo, se da cuenta de todo lo que le ha podido llegar a bloquear eso. Entonces, Claro, claro, claro que sí. yo puedo estar haciendo rituales, técnicas para la sexualidad, para controlar todo eso. Pero si yo en mi ser sigo viendo reflejado a todas mis parejas como si fuese mi madre, eso realmente no me va a dejar que esa energía fluya. Por lo tanto, yo tengo que ver de dónde viene eso. Si, por ejemplo, yo soy una persona que soy un adicto a la sexualidad, por mucho que yo le dé vueltas a eso, mira, te lo digo sinceramente, este tema de la sexualidad es, desde mi punto de vista, uno de mis caminos de vida. Porque yo he vivido la otra parte totalmente opuesta. Y sé que la he vivido precisamente para aprender eso. Para aprender precisamente cómo hacer lo opuesto, pero no como algo que separa, sino cómo poder transmutar precisamente esa energía. Entonces, a esa pregunta
me ha hecho, no sé cómo me has dicho que se llamaba, decir que, claro, todas estas cosas se aprenden, pero no solo se aprenden, sino se sienten, que es lo más Sí. importante. Pau Bo fue el que hizo la pregunta. Ah, Pau, entonces sí lo conozco. Buena- bueno, pues un abrazo para él y decir que no todo se basa en las técnicas, sino más en integrar. Y cuando uno empieza a recordar, eso ya lo hemos hecho antes. Por lo tanto, ya sabemos hacerlo. Sí, nos pregunta Rivana, ¿dónde podemos leer más sobre los esenios? Aparte de los manuscritos, se refiere. Sí, supongo que aparte de los manuscritos. Bueno, la verdad que hay poca información. Hay poca información sobre los esenios. Yo lo que le digo a la gente es que conecte con ellos. Que conecte con ellos. Porque, claro, gran parte de esa información está en el Vaticano. Y, claro, no interesa. Ellos dicen que cuesta mucho dinero transcribirlo y que tampoco es muy importante lo que pone ahí. O sea, que para qué lo vamos a transcribir, ¿no? Entonces, yo les diría conectar con esas energías, conectar con. Siempre pasándolo por el filtro de nuestro propio ser, sabiendo que también podemos ser manipulados, podemos ser engañados. Ojo con todo eso. Todo desde nuestro corazón. Siempre preguntando a esos seres que nos muestren la luz de su corazón, que nos muestren quiénes ellos son y sintiéndolo, porque ahí es donde está la verdadera esencia. ¿Cuántas personas canalizan al Maestro Jesús, hablan con él y resulta que el Maestro Jesús tiene poco? Bueno, Eso es muy buen apunte, lo que acabas de decir es importantísimo, porque bueno, es el pan de cada día. Hay una cosa que yo quisiera apuntar al pedido de Rivana que nos enseñó el Maestro Jesús: pedid y se os dará. Hay que solicitarlo, no es simplemente conectar desde nuestro corazón a todo lo que es el plasma, el registro akáshico, el universo, y que te empiece a bajar información porque tú lo has pedido de corazón y que tu vida, tu caminar, tus actos estén en coherencia, en concordancia con la energía que estás solicitando. O sea, si no hay una coherencia entre lo que dices y lo que haces y todas las acciones que llevas a cabo, pues realmente será poco probable que la información te baje y te vaya las sincronicidades y las causalidades, las casualidades que llaman, se vayan dando para que tú encuentres las personas adecuadas, los libros o las informaciones, o simplemente a través de sueños, ensoñaciones, como habla el chamanismo, como hablan todas las culturas antiguas, que se te va ofreciendo la, el regalo, porque es un regalo, es una, hay una expresión que me encanta, que es una expresión que se utiliza mucho en la organización católica, pero que no es, pero que es correcta, que es la gracia divina. La gracia divina no es más que estar conectado con tu propia esencia, y esa propia esencia es la llave de comunicación, ¿no? Y bueno, fíjate, el universo nos va poniendo a estos maestros como Andrés que nos van ayudando a activar también todas estas informaciones. Hay otra pregunta de María de Los Ángeles Martínez. La leo. ¿Cuál sería el salto cuántico que se espera según los esenios en este momento? Gracias y bendiciones. bueno, yo Muy creo que buena pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta, ¿eh? muy buena pregunta y por eso creo que también debe ser contestada con corrección y con serenidad porque, claro, nos han vendido también mucho el tema este del salto cuántico, de que vamos a ser seres de silicio y que van a llegar las ondas de plasma y van a hacer cambiar toda la. Bien, correcto. Pero pongamos los pies sobre la tierra. Es decir, los esenios, al igual que la mayoría de culturas iniciáticas, lo que nos enseñaban es que venía un cambio. Pero claro, al igual que, por ejemplo, lo podemos encontrar en el Apocalipsis de Juan Evangelista, siempre hay dos vías. La vía de la destrucción o la vía de la bendición, vamos a decirlo así. Sí, Entonces, claro, ¿quién decide? Decidimos nosotros.
Decidimos nosotros, claro, 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 perfecto. Me encanta la respuesta que has dado, porque estuve el fin de semana, ahora perdona la interrupción, pero de luego continúa. Estuve el fin de semana en Madrid y estuve reunido con mucha gente y hablando sobre todos estos procesos que estamos viviendo y hablaban mucho de la destrucción, de tsunamis, de agua, y yo no me lo creo, no lo siento, no me vibra porque yo sé que está en nuestras manos. Es más, toda esta publicidad de calamitosa y de desastre, me parece que hacer publicidad de esto, de hacer digamos, de vibráfono de toda esta información, es crear una realidad que no queremos. Realmente tenemos, precisamente por todo lo que estamos comunicando, porque todo lo que estamos hablando, tenemos un poder muy grande de creación, empoderado dentro de nuestra energía correcta para que las cosas buenas se estén dando, ¿no? Claro, totalmente. Y mira, por ejemplo, si nosotros observamos las profecías de Nostradamus, Malaquías, bueno, las tantas que hay, realmente tenemos que entender que esas personas viven de alguna manera a ese inconsciente colectivo, a esos registros acásicos, que hay en la conciencia actual del momento. Es decir, si nosotros ahora mismo accedemos, como está el mundo, como está el planeta, a la conciencia actual y nos proyectamos hacia el futuro, lo más normal es que veamos un mundo catastrófico. Pero precisamente ahí está la magia que nosotros podemos generar, que es con este prana que está entrando a chorro vivo, por decirlo así, día tras día y cada vez más, podemos transformar absolutamente todo. ¿Qué es fácil? No. Fácil no es, pero tampoco es difícil. Es lo que nosotros queremos. Andrés, se cortó un poco la última parte. Andrés, se ha cortado un poquito. ¿Me escuchas? Se ha ido un poco tu voz, un poquito. Hola, Andrés. Andrés, ¿me escuchas? Andrés, no te escucho. No se escucha muy bien tu voz ahora. ¿Me oyes ahora? Ahora un poquito mejor. ¿Me oyes? Sí, ahora sí, ahora sí. Es que lo que yo oigo es la música del inicio. ¿Cómo? La música del inicio, la que ha puesto en el inicio, es la que se escucha ahora. La música se escucha. Ah, bien. Qué cosa, tío, perdona. Eso fue lo que sucedió ya. Ya, disculpa. Ya está. No, me la has puesto para acompañarme un poco. Disculpar, se ha puesto la música, disculpar a todos. No pasa Bueno, nada. Andrés, continúa, por favor. Bueno, eso sí, que estamos en el tiempo de cambio y que nosotros generaremos la realidad que queremos. Con respecto a lo que me decías de las catástrofes, la Madre Tierra, cuando hace esas cosas, lo hace con todo el amor y con toda la delicadeza del mundo para intentar llevarse por delante a los que menos se puede llevar. Porque lo necesita, ella necesita sacar esas emociones, necesita sacar ese dolor que tiene. Nosotros hablamos con ella, igual que hablamos en las culturas iniciáticas, y nos comunica realmente que ella está sufriendo, es un ser que está sufriendo y que necesita desprenderse. Es como cuando uno se enfada con una persona cercana y necesita pegarle una almohada porque si no le va a pegar a él, pues es lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que también esos eventos no nos perjudiquen? Conectarnos con la Tierra. Cuando la Tierra nos considere parte de ella, realmente es cuando nosotros vamos a estar protegidos por ella, porque ella nos va a considerar seres que estamos en pos y en beneficio de su avance, no en su retroceso. Es como en nuestro propio cuerpo. Si lo extrapolásemos a células de nuestro propio cuerpo, el cuerpo intenta destruir las células que son malignas. Pues esto es lo mismo. La Tierra es sabia. También sabe que la muerte es sabia. Al final somos cuerpos físicos, almas encarnadas en cuerpos físicos. Entonces, bueno, para mí ese es el enfoque que yo le daría. Los esenios y Jesús lo que nos decían era: el futuro será el que vosotros queráis. Igual que nos decía
Juan en el Apocalipsis. Los 4 jinetes del Apocalipsis caerán y vosotros generaréis o una vía u otra, ni más ni menos. Sí, eso es importante. Yo quiero terminar de resaltarlo nuevamente porque con todo lo que has dicho y lo que hemos conversado sobre el empoderamiento, la energía sexual, la correcta conexión hombre-mujer, el despertar de nuestros dones a través de una buena, de una escogencia. Fíjate que los chamanes hablan mucho de esto, del despertar de los dones a través de algo que ellos llaman el inventario, ¿no? De saber seleccionar dónde ponemos nuestra energía. ¿Por qué? Porque si desperdiciamos la energía que tenemos, nuestra energía vital, como tú hablabas sobre digamos, si somos promiscuos, si vamos derrochando nuestra energía, pues no vamos a tener la capacidad de conectar con nuestros dones y de ponerlos a disposición de la humanidad, de nuestro clan, de nuestra familia, ¿no? De nuestro entorno. Pues básicamente eso es importantísimo. Si tenemos empoderados en nosotros mismos, tendremos la capacidad de crear una tierra, como dicen los esenios, el huerto de la hermandad, hacer del huerto de la hermandad algo maravilloso y que sea para todos un paraíso, ¿no? O sea, el paraíso no está en otro lado, está aquí mismo. Simplemente que lo hemos dejado un poco abandonado, ¿no? Nos hemos abandonado en otros menesteres. Así es. Así es. Y además, con respecto a lo que sí, dices sigue, Andrés. Con respecto a lo de los dones, claro, parece que, por ejemplo, Jesús estaba continuamente, que estaba siempre usando la clarividencia, siempre usando la clarividencia, siempre usando su cuerpo energético, ¿no? Es un poco también esa historia que nos venden, que Jesús iba a visitar a Magdalena en cuerpo de luz. Y, bueno, evidentemente él sabía manejar todos esos dones, pero los utilizaba en el momento preciso y justo en el que él lo necesitaba. Y claro, esos dones no los podemos desarrollar si primero no los integramos en nuestro corazón. Ahí está la verdadera esencia de lo que nos muestra las enseñanzas del árbol esenio de la vida. Nosotros, con nuestras raíces, trabajamos nuestros patrones, todos los patrones que vienen desde este mundo. La infancia, el útero materno, nuestro transgeneracional, nuestro árbol genealógico, los patrones de la misma sociedad, la política, la economía, la religión, la ciencia. Lo podemos conocer desde muchos puntos de vista, de una terapia de regresión, de unas constelaciones, de las tantas que hay, de biodescodificación, de tantas cosas que hay. Pero claro, yo lo conozco primero, lo conozco en las raíces del árbol y luego lo subo al tronco del árbol, en mi corazón, que el humano está situado en el tronco del árbol, como puente, como ese ser que interactúa entre unas y otras. Entonces, cuando yo subo esa energía, ese conflicto, ese miedo, por ejemplo, vamos a poner un don concreto, para dejar un poco matizado ese tema. Por ejemplo, yo cuando era pequeño, no digo yo mismo, que también, pero yo cuando era pequeño tuve una experiencia negativa porque vi un ser al lado de mi cama y yo tenía la capacidad de ver más allá de lo físico. Yo, como niño, a través de ese miedo, bajo mi vibración y bloqueo ese canal. Por lo tanto, se cierra esa puerta. Cuando yo, a través de una constelación o de una regresión o de lo que sea, conozco eso, ya tengo ese conocimiento en las raíces, ya lo he integrado en esas raíces. O sea, no lo he integrado, perdón, ya lo he conocido en esas raíces. Lo subo a mi corazón. Por lo tanto, lo integro. Y ahí me vacío de eso. Me vacío de ese miedo. Y al vaciarme de ese miedo, dejo que fluya hacia arriba. Por lo tanto, ese miedo, primero, lo llevamos a los registros. Y segundo, lo transformamos en algo sutil. Es decir, un miedo se transforma en un don. Y al transformarse en un don, en lo que serían las ramas del árbol, baja nuestro corazón. Otra vez, se integra en nosotros y al integrarse en nosotros, lo bajamos a las raíces para densificarlo y para darlo en servicio a los demás y a nosotros mismos. Es una continua interacción. Densificar lo sutil y sutilizar lo denso. Es la clave para mí del éxito. ¿Puedes repetir eso último? ¿Densificar qué? Densificar lo sutil
O sea, lo sutil, hacerlo denso, materializarlo, y lo denso, hacerlo sutil. Por lo tanto, estamos haciendo una doble labor. Una, ayudar a la Tierra y a nosotros mismos en un beneficio de liberar de lo denso. Y dos, bajamos, subimos información a lo sutil de lo denso, que todavía no está allí, si lo miramos desde un punto de vista más lineal, en tiempo y espacio, para entendernos todos. Para mí esa es la clave que es lo que hacían los esenios, que era traer a la Tierra lo del cielo y llevarlo de la Tierra al cielo. Muy bien esa explicación. Me ha gustado mucho. Eso lo Muy bueno. desarrollamos en tres estados del ser con bastante más minuciosidad. Sí, me imagino, me imagino. Es importante también, cabe anotar que para poder realizar esta transmutación a través de las raíces de nuestro árbol y de las ramas, debemos tener el canal bien alineado, nuestro canal natural. Con lo cual, estas energías, y yo soy muy insistente en eso, nuestra energía natural masculina y femenina debe estar bien, bien finita, ¿no? O sea, tenemos que procurar primero sanarnos, comprender nuestra verdadera naturaleza y a partir de ahí poder hacer este trabajo de transmutación de lo denso y lo sutil. Es magnífica la explicación que has dado. Precisamente quería preguntarte sobre el árbol esenio y las 7 raíces y bueno, ya empezaste un poco con la, creo que tiene mucho que ver con esta información, ¿no? Claro, claro, porque si lo que observamos en muchas culturas iniciáticas es que son los 7 códigos, las 7 leyes, ¿no? El número 7, los 7 chakras, el 7 es un número maestro. Entonces, claro, a nosotros los esenios nos enseñaban con esas 7 raíces, con esas séptuple paz, que día se hace 7 paces, por decirlo así, con la humanidad, con la familia, con el prójimo, etcétera, etcétera. Y luego las 7 ramas. Claro, yo pienso y siento que no es hoy en día, no es que no sea demasiado importante, pero desde mi punto de vista, o sea, desde lo que yo transmito, ¿entiendes? El tener que explicar cómo se manejaban esas energías, cómo las manejaban ellos, sino cómo nosotros, como ya lo he dicho antes, podemos extrapolar eso mismo a hoy en día. Entonces, si las 7 raíces nos conectan con el ángel del agua, el ángel de la tierra, el ángel del fuego, etcétera, etcétera, nosotros, ¿cómo podemos trabajar con esas energías? Pues nosotros enfocamos nuestra mañana a la madre tierra, a la Pachamama, y hacemos un trabajo de conexión con los abuelos elementos. Si yo estoy sintiendo el sol, hablo con el sol, le digo que me bañe de energía, que me transmita su energía, pero no necesito estar haciendo baños de sol de 2 o 3 horas, lo puedo hacer, pero hoy en día con la energía que hay no es precisamente necesario. Yo puedo decirle a mi alimento lo que quiero que haga para mí. Yo puedo decirle al aire lo que quiero que haga para mí. No tengo que hacer necesariamente un trabajo constante de respiraciones, de asanas, todo eso es perfecto, pero cuando utilizamos la técnica como un método que nos da todo lo que nosotros necesitamos, no estamos utilizándolo correctamente desde mi punto de vista. Cuando utilizamos la técnica como un amplificador de lo que yo soy, es decir, no voy a ponerme las manos porque estoy mal, por ejemplo, o voy a tomar ayahuasca porque necesito respuestas. No, dile a la ayahuasca lo que quieres que te dé. Y ella, con su poder, amplificará eso. Pues es todo lo mismo. Si yo con la respiración me facilita y me ayuda a entrar en estado alterado de la conciencia, hazlo, porque a mí me encanta respirar. Me parece una de las cosas más maravillosas que hay, controlar tu respiración. Pero si yo necesito la respiración para entrar en esos estados siempre, estoy dependiendo de una técnica. Y eso es lo que creo que en este tiempo no debemos de caer en ese error. Creo que es la clave. La clave es, si a ti te viene bien eso, hazlo. ¿Te viene bien hacer yoga? Hazlo. ¿Te viene bien hacer imposición de manos? Hazla. Pero que eso no te genere una dependencia. Que yo no necesite de ir a clase de yoga para estar tranquilo. Que yo no necesite de imponer las manos para que tú te sanes. Esa es para mí la clave. Yo, por ejemplo, a mí mucha gente me dice, yo con lo de las memorias esenias, uno de los despertares de los dones que me vino era, uno de mis miedos era
el trabajo laboral, y cuando yo integré eso, me vino todo esto. Y me vino esa capacidad de poder ayudar a las personas a sanar a través de las manos, pero no solo a sanar a través de las manos, a sanar, porque yo no soy un sanador, yo soy un canal del universo, no me pongo eso no me impongo eso como un maestro, pero también a llevar a las personas a estados alterados de la conciencia, al imponer las manos. Y eso es un tema que a mí me llenó mucho porque yo sentí lo que era la energía crística. Mi cuerpo, mis manos, mi ser se movían a través de una energía que no era totalmente controlada por mí, aunque yo después me di cuenta de que yo podía controlar todo lo que yo quisiese. Yo podía decirle a mis manos lo que quería proyectar hacia esa persona, y si así sucedía. Es el control de la propia realidad. ¿Pero por qué? ¿Porque yo soy un iluminado? No, porque yo soy una persona que recordé aquello, igual que lo podemos hacer todos. Si yo lo que digo, yo recordé memorias esenias, pero no para atribuirme que yo fui un esenio con el nombre tal, discípulo de, no, sino simplemente para recordar a todo el mundo que todos somos esenios, al igual que todos somos incas, al igual que todos somos mayas, al igual que somos todos. Entonces, bueno, no me enrollo, que estoy aquí soltándote. No, está muy bien, muy profundo lo que estás comentando, lo que estás compartiendo es valioso. A mí por lo menos me sirve muchísimo. Hay una cuestión que dijiste que es la capacidad que tenemos nosotros mismos de conectar, la capacidad que tenemos de crear, para mí el poder que tenemos y la, esa forma de que las técnicas se convierten en algo ilusorio, en algo, sí, está muy bien, se pueden utilizar, todas son herramientas, pero al final todo lo que genere un apego, todo lo que genere eh, una que tengas que hacer tal cosa para conseguir otra, tiene una dependencia, ¿no? Todo lo que genera una dependencia no es natural. Yo creo que el mensaje tuyo es muy claro, ¿no? Habiendo hecho un trabajo previo de conexión, de limpieza, de reconocimiento de nuestra naturaleza y de conexión con el cielo y la tierra a través de lo que tú explicaste, de lo denso y lo sutil, se genera una capacidad de creación que está fuera de todo raciocinio. Tenemos esa capacidad y esa creo que es aparte de lo que tú estás, aparte de lo que tú acabas de decir, es la misión que tenemos entre todos de despertar, ¿no? De ser, sirviendo de espejos los unos con los otros, de saber que tenemos ese poder y es gigante el poder que tenemos. Es gigante, gigante, gigante. Y bueno, tú has compartido toda tu experiencia, cómo has transmutado tu energía sexual, cómo la pusiste enfocada hacia el amor, compartiéndola con una energía femenina correcta. Y se te ve, hombre, tío, es una manifestación también física también de cómo esto genera una salud, un estado de bienestar, una fortaleza y un poder. Mira, yo estoy compartiendo esto porque desde hace días estoy sintiendo una elevación muy fuerte de la energía masculina, después de haberla reconocido y haberme sentido otra vez orgulloso de ser un hombre, de tener la energía masculina biológicamente como mi biología principal. Y lógicamente yo trabajé mucho tiempo la armonización de mi energía femenina, pero quizás durante una época negué la energía masculina porque fue tanta la época que tuve de mi locura, de mi época de alcohol y drogas y toda esta época que pasé por una época de violencia, de agresividad y luego fue una castración, ¿no? Al volver a permitir que entrara la energía masculina en todo su apogeo y habiendo integrado bien la energía femenina, la fuerza y el poder que estoy sintiendo hoy en día no lo había sentido nunca, nunca, nunca lo había sentido, Andrés. Y es un privilegio y es de sentirlo, ¿no? De sentirlos plenos en toda nuestra potencial. Y yo estoy seguro que la cosa va a más, va a más, va a más.
Entonces, personas como tú que están jóvenes, que están impartiendo este conocimiento, que están compartiendo esto, que es algo muy sencillo realmente, es simplemente integrarlo, es algo, yo siempre digo que esto es como algo como un teléfono móvil que tiene la función, pero la tenemos apagada. Simplemente es activarla. Es activar una función que tenemos de fábrica y ponerla a andar. Entonces, para mí es importante todo ese rollo que dijiste, no es ningún rollo, es importantísimo, está plasmando tu propio despertar, tu propia experiencia y bueno, te quiero dar las gracias de que estés aquí con nosotros en la Caja de Pandora contándonos ese rollo tan buenísimo que es importante para este momento. O sea, gracias Andrés por estar aquí con nosotros. Ahora, quisiera, ya lo has comentado, pero has hablado sobre los ángeles, ¿no? En el chamanismo también está escrito muchos los elementos, los 4 elementos, además del prana. También se hace una fiesta y se hace una ceremonia con todo lo que son eh, también la Tierra, el Sol, los astros, el cosmos, la Luna, la abuela Luna, el Padre Sol, la Madre Tierra. Tú, al igual, veo que yo esta iniciación, mira, que yo no siento que haya recibido esto por ningún lado, pero siempre tengo este espíritu de conexión, tal vez por eh, eh, mi origen latinoamericano, conexión indígena, con todos estos elementos con el agua, ¿no? Cuando estoy en un momento de alimentación, bendecir los alimentos, darle gracias a la Madre Tierra por recibirlos. Si algún momento estás comiendo algún animal, porque a veces necesitamos también de la proteína esta, dar las gracias a estos animales que han dado la vida por nosotros, para una cadena alimenticia, pero también tener en cuenta que, las formas, ¿no? Las formas como hoy se están haciendo para que tengamos una armonía más rápida en el planeta, tenemos que fijarnos también en las formas como estamos alimentándonos y cómo se están llevando a cabo estos procesos. Cómo que estamos hablando de hoy en día y la práctica escénica, ¿no? ¿Cómo ves tú esto en el planeta? Mira, desde el punto de vista de la que para mí el tema principal. ¿Se me oye bien? Sí, se escucha perfecto. Vale, vale. El tema principal con el que yo empecé a despertar, como ya hemos dicho, era la salud holística, la naturopatía. Yo no soy naturópata, pero sí que estudié e investigué muchísimo sobre ese tema. ¿Y qué es lo que generó eso en mí? Estrés, ansiedad y enfermedad. Cuando llegué a un punto de radicalización, en el que para mí la alimentación lo era todo, e intentaba que todo el mundo alimentarse como yo me alimentaba. ¿Por qué? Porque hoy en día está muy de moda pues la alimentación vegana y todo esto. Pero claro, eh, hay un tema ahí muy trascendental y muy importante que es, si yo dependo, igual que de las técnicas, de mi alimento, yo no voy a poder disfrutar de la vida en la que estoy. Entonces yo, por ejemplo, antes, cuando era así, hacían mis amigos una barbacoa de carne y yo no iba, porque era de carne. Estaba perdiéndome una experiencia de vida, de estar con mi gente y estar viviendo y disfrutando eso, simplemente por un mero tabú que yo me había puesto, porque consideraba que eso era insano para mí. Es decir, un patrón externo que me han inducido, que es la carne es mala, los vegetales son buenos. Y en parte, sí que es cierto que no es lo mismo la liberación que tiene comerse un trozo de brócoli que comerse un trozo de ternera, evidentemente. Pero si, como tú bien has dicho, que lo has explicado muy bien, yo trato, consumo, respeto y bendigo con mis alimentos, o sea, con mi palabra, que es lo que todas las culturas nos enseñaban, que yo con la palabra manejo la realidad, o gran parte de ella,
que es como empiezan todas las grandes Biblias, todos los grandes manuscritos, todas las grandes enseñanzas empiezan diciendo y Dios dijo. Y primero fue el verbo, como empieza en el capítulo de Juan Evangelista. Entonces, si yo voy, yo en mi elección propia, en mi propia casa, soy partidario de alimentarme de una manera más holística, desde el punto de vista de más vegetales, más productos que no sean de origen cárnico. Pero no voy a dejar de privarme de una situación placentera en mi vida cuando me inviten a una casa a comer porque haya carne y eso vaya a hacer que yo me reprima y pierda esa experiencia. Cuando yo bendigo ese alimento y tengo la capacidad y el crédito, que era lo que decía Jesús, la fe era la pistis, de ahí Pistis. el libro de la pistisofía también. La pistis es el crédito con el que tú hablas. Entonces, Claro, pistis, perseverancia, confianza y compromiso. exactamente, palabra y obra, que es lo que decía Jesús. Entonces, si yo bendigo mis alimentos con mi palabra y hablo con ese ser, le doy las gracias y le digo lo que quiero que me aporte, no tiene por qué perjudicarme. Ni eso ni nada. Pero claro, entiendo que para dar ese paso hay que antes hacer un trabajo de integración y de vaciarse de patrones y de muchas cosas que yo soy el primero que lo hace. O sea, que todavía lo estoy haciendo y que yo me tengo que trabajar todavía mi sombra, mi oscuridad, y todavía esclarecer muchas cosas que todavía no tengo claro. Que yo, lo último que quiero intentar aparentar es que yo soy un iluminado y un divinizado, que lo tengo todo trabajado y que ya está. No. El primero que tiene sus oscuridades, sus momentos de depresiones y sus historias soy yo. Entonces, claro, los esenios nos enseñaban a una alimentación vegetariana, a una alimentación más holística, pero en este tiempo, con esta energía, no es tan necesario eso. Desde mi punto de vista. Sí, otra cosa importante de resaltar, Andrés, es según el sitio donde estás viviendo, si estás desarrollando una labor demasiado física, si estás transmutando muchas energías. Otra cosa es que tú vivas en el campo, que estés muy tranquilo, que tengas una actividad mucho más relajada a que vivas en una ciudad, que tengas que trabajar con esfuerzo físico, transmutando muchas energías, por ejemplo, el trabajo de muchos terapeutas. En fin, es una cuestión aparte de las energías, ¿no? Si no consumimos por lo menos un poco, aunque sea holísticamente, porque tengo una gran amiga macrobiótica, Loli Curto, bueno, la quiero mucho, es una persona muy especial. Es también de aquí, amiga de la Caja de Pandora, explica muy bien esta situación. No debemos ser tan religiosos con este tema, porque esa religiosidad en el tema ha llevado a un desempoderamiento. O sea, vemos hoy, he visto, bueno, yo he visto cantidad y lo he vivido en carne propia como tú, de ponerme en una actitud totalmente religiosa frente a esta alimentación, dejando de comer de todo y me puse débil y me enfermé completamente porque no tenía fuerza, no tenía potencia. Entonces, eso es importante de tenerlo en cuenta porque el trabajo espiritual, la vida espiritual no tiene nada que, no tiene, no está en contraposición de una buena alimentación y de una vida en abundancia, como tú decías. En la, que lo explicaste al principio, que todos estos avatares no están promulgando la pobreza, ni el abandono de la vida, que hay que disfrutar, que estamos aquí y todo lo contrario, debemos tratar de crear que esto sea una fiesta, pero para que esto sea una fiesta y que la pasemos bien, significa que tenemos que hacer eso que tú dices, ¿no? Coger lo denso y lo sutil y transformarlo, ¿no? Lo denso hacia arriba y lo sutil hacia abajo. Totalmente, totalmente, porque yo pienso que al final, cuando todo se... y yo soy una persona que es el todo o el nada, que sé bien de lo que hablo, se radicaliza, creo que no estamos realmente integrando nuestra propia existencia, estamos perdiendo el verdadero valor. Hay una pregunta de Sena México, pregunta, ¿es verdad que los esenios estudiaban y usaban las plantas medicinales? Claro, por supuesto. O sea, cualquier iniciado
cualquier persona que esté en contacto con la madre tierra, hable con ella y la entienda, tiene que saber o debe saber utilizar por lo menos una serie de recursos básicos de plantas. Porque las plantas realmente ya no solo es el nivel terapéutico que tienen desde el punto de vista físico, sino también la energía que tienen. Es decir, hablar con el espíritu de la planta. Hay plantas que son poderosísimas, lo que son los elementales, el elemental del pino, el elemental de la aloe vera, o sea, son seres que si nosotros nos comunicamos con ellos, aparte de esas propiedades que ya tienen maravillosas como la aloe vera, por ejemplo, por poner uno de tantísimos, si ya de por sí hablamos con ese espíritu, nos conectamos con él y sabemos también cuándo utilizarlo y en qué momento utilizarlo, por ejemplo, en qué luna concreta, eso sería comunicándose con ese ser. O simplemente sabiéndolo tú porque te lo han enseñado las culturas indígenas o en el lugar en donde estés. Esa es, para mí, la verdadera realidad, no solo trabajando desde el punto de vista físico. Y como bien hemos visto en muchas culturas iniciáticas, las plantas, el trabajo con las plantas es una de las cosas principales que uno tiene que saber y que saber trabajar. Y yo eso empecé con eso realmente, con las plantas y con los beneficios que tiene. Y tengo un amigo mío que trabaja mucho con eso y que es maravilloso trabajar con las plantas, es algo increíble. Sí, sí, yo soy muy chamánico. A mí me encantan las plantas. Estoy todo el día con ellas y él hace, bueno, siempre quiero solucionarlo todo con plantas. Yo creo que tienen el poder de cambiar el mundo. O sea, en comunión con una vida rodeado de plantas y de plantas medicinales. Wow, aquí tenemos en Cataluña tenemos a Josep Pàmies que ha hecho una labor impresionante con el tema de sanación con plantas que no tiene el universo como agradecer lo que está haciendo este personaje que es un avatar completo, representante de la energía del Padre y de la autoridad del Padre. Hay un tema que tú tocaste en una entrevista que me gustó mucho porque yo también lo he vivido, que es el tema de que también promocionaban los esenios y yo creo que es muy importante que todos lo tengamos en cuenta, que son las limpiezas de colon. Esto que se hacía, que nuestras abuelas nos insistían, decíamos las abuelas, ahí viene la abuela a dar por cu, pero era por algo muy bueno, o sea, las abuelas sabían por qué daban por cu, porque es impresionante la cantidad de información que se acumula y tú que estás trabajando terapia, sanación. Yo he tenido la experiencia reciente de hacerme una hidroterapia y es maravilloso. Te cambia completamente el movimiento, las energías de tu cuerpo y enseguida la mente cambia también su percepción. Claro, es que ten en cuenta que nos dicen, ¿no? Las emociones están en la mente. Las emociones realmente están en nuestro estómago. La mente emocional está en nuestro estómago. Sí, Entonces, claro. claro, de ahí depende el buen humor o el mal humor, ¿no? Cuando te dicen, ¿qué pasa? Que esta mañana no has cagado. Realmente, ¿qué es? ¿Por qué estás de mal humor? Porque tu estómago no está bien. Y muchas veces, por ejemplo, en tratamientos de medicina ayurvédica, que yo en uno de los primeros centros en los que trabajé con Fran Barahona, era con medicina, él trabajaba con medicina ayurvédica, te pregunta eso, ¿estás estreñido? Es uno de los síntomas que tienes, porque el estreñimiento es uno de los síntomas de enfermedad más graves que hay. Yo era una persona que antes, como siempre me alimentaba de carne, de productos precocinados y todo eso, estaba estreñido totalmente. Una persona que no evacúa por lo menos 2 veces al día es una persona que se tiene que preocupar de su salud intestinal y sobre todo de sus emociones. Entonces, claro, cuando hacemos esas limpiezas intestinales, cuando nos depuramos, vemos realmente la basura que hemos comido, la basura. Porque es que comemos muchas veces basura, con todo el respeto a esos elementos que en el fondo son de la tierra, pero es basura. Y hay fotografías de limpiezas de colon que sale de ahí una cantidad, es un cenagal. Y cuando uno se limpia eso, es una satisfacción enorme, por lo menos para mí lo ha sido. Y es con lo que empecé. Y es que la mejor manera de adelgazar, para el que quiera adelgazar, aparte evidentemente de combinarlo con el deporte, con la salud, que eso es fundamental, el que quiera adelgazar, que se limpie su estómago. Más que
Sudar, que también es una de las mejores maneras de eliminar toxinas, pero limpiarse los intestinos es una de las claves. Y luego también el hígado y muchas cosas. Cuando ya hemos pasado ese paso, ya tenemos la capacidad, la conciencia y el crédito para empezar a generar nuestra realidad y empezar a decirle a los alimentos lo que nosotros queremos de ellos. Y ya no dependeremos de hacernos limpieza, de hacernos nada de eso, porque habremos pasado de nivel de conciencia. Entonces la materia vibrará con nosotros. Nosotros nos consideraremos dioses y consideraremos a la materia también como dioses y como creación de Dios. Y interactuaremos con ella, y al interactuar no nos hará falta realmente nada de eso. De momento, evidentemente, son pasos que tenemos que hacer porque son muy beneficiosos. Sí, sí, espero llegar a ese siguiente step, a ese siguiente paso, porque hoy estaba conversando con Loli Curto sobre este tema y decía, ya vendrá un siguiente paso, ya vendrá un siguiente, pero mientras tanto es importante una buena alimentación y tener en cuenta siempre hacerse una buena limpieza. La recomendación es una al año, serían dos al año, como antiguamente hacían las abuelas, mínimo una al año. Eh, es un poco engorrosa, pero funciona muchísimo, porque claro, la comida realmente necesitamos todavía de comer, de transmutar estas proteínas y de transmutar la luz del sol a través de nuestro sistema digestivo, que es un segundo cerebro, es nuestro segundo cerebro, y por ahí hay una gran toma de conciencia. Si nuestro, como tú bien lo has explicado, si el sistema digestivo, además, el sistema digestivo está tomado, está secuestrado. Es básicamente por donde se nos meten. ¿Por qué? Porque tenemos que comer cada día. Entonces, la forma inteligente de mantenernos sanos es siempre hacer limpiezas de colon. Hay centros, la gente está preguntando dónde se hace y bueno, en cada ciudad tiene que haber, solamente buscar hidroterapias de colon y encontrarán muchas opciones. En Barcelona conozco el centro de Lidia Blanques, que ofrece ese servicio y es excelente. Vamos a tratar de responder algunas preguntas más. Andrés, quiero saber cómo estás de tiempo, si te podemos extendernos un poquito más con el programa. Yo estoy encantado. Vale, perfecto. Vamos a ver, hay una pregunta de John Earl. Pregunta, ya hemos tocado este tema, pero vamos de todos modos te hago la pregunta a ver si quieres ampliar un poco más. Tú pregunta, ¿qué opinas de la ayahuasca, del peyote o de la marihuana? Alimentos de la Pachamama. Tú has comentado que cuando tú vas a tener una experiencia de tipo chamánica con una planta, simplemente tienes que pedirle o solicitarle a esa planta mágica que te dé la respuesta correcta a la pregunta correcta. Entonces, ahí te dejo la inquietud de John. Evidentemente, esas plantas están. Nuestra madre tierra es porque tienen una utilización, evidentemente. Y con respecto a, si nosotros entendemos que estas plantas de poder tienen poder porque nos ayudan a amplificar o a acentuar ciertos estados de conciencia, sean los que sean, cada uno desde el punto de vista, la ayahuasca te da uno, el peyote uno, la marihuana otro, etcétera, etcétera. Incluso las drogas que son sintéticas, la cocaína, el speed, todas estas drogas modernas. ¿Qué pasa? ¿Qué problema hay desde mi punto de vista con las drogas hoy en día, aunque sean las drogas de poder? ¿Qué es lo que hemos dicho antes? Que si yo dependo de la droga para que ella me solucione un problema, eso lo único que me puede generar es un mal viaje. Es decir, si yo cuando estoy mal necesito fumar para relajarme, si yo cuando no estoy en mi ser necesito tomar peyote para encontrarme con mi divinidad, cuando nosotros hacemos desde el buen humor, desde nuestra alegría, esos actos, es totalmente diferente porque no nos perjudican y nos ayudan a amplificar. Entonces, si esas plantas de poder yo las tomo con una conciencia de alegría, de buen humor, y pidiendo y respetando esa planta y diciéndole lo que yo quiero que me aporte, para mí ese es el verdadero uso que se le debe de dar.
Y yo he sido el primero que he cometido esos errores. Entonces, para mí, la esencia, en este caso de las plantas, pero con todo lo que vibra, con todo lo que vive, es desde el buen humor decirle lo que quieres y que eso te ayude a amplificar lo que tú estás buscando. En este caso, estas drogas, que son plantas de poder. Claro, claro, claro. Eh, hay una pregunta que había hecho hace un rato Nane. Preguntaba si Jesús y Magdalena tuvieron descendencia y el simbolismo del Santo Grial. Y aparte te pregunta que quién fue el padre de Jesús. Bueno, es muy interesante esa primera pregunta que has hecho porque, como bien sabemos, se le ha dado mucha importancia a la descendencia sanguínea de Jesús. Y para mí eso no es nada importante, porque hoy en día la verdadera descendencia de Jesús la llevamos en nuestro ser. Y lo único que tenemos que hacer es reconectarnos con ella. Se ha hecho mucha controversia con el Santo Grial, ¿no? El Santo Grial, hay unos que buscan una copa de oro. Y me parece absurdo buscar eso, porque al final lo que está representando ese cáliz es el útero de la mujer, es decir, la vagina de la mujer, que es el Santo Grial, la descendencia de Cristo y de María Magdalena. Pero no solo se refiere a eso, sino también se refiere a la descendencia que dejó como enseñanza, como lo que nosotros podíamos llegar a reconectarnos con él después de que él muriese, no en la cruz, porque eso es un tema que hay que tratar, evidentemente, y es muy trascendental, porque a todos nos dicen que Cristo murió en la cruz, y cuando uno se pone a investigar sobre eso y a preguntar desde todos los puntos de vista, se da cuenta que eso no fue así, porque es imposible humana y matemáticamente. Pero volviendo a lo otro, si nosotros sabemos reconectar con ese santo grial, que en el fondo es esa energía crística, que es la unión entre la figura masculina y femenina, que es lo que hemos estado tratando durante todo este rato, no hace falta tener sangre de Jesús y de María Magdalena, que ahí es donde vienen los merovingios, de los cátaros, de los masones, del sur de Francia. Bueno, es una historia que si no, creo que tampoco es algo que yo tenga, que el Cristo histórico, creo sinceramente que no es la función que yo tengo que desempeñar. Lo he estudiado, lo he investigado, hemos preguntado y hemos hecho muchas cosas. Pero sinceramente, mi labor, la que yo considero actual, mi labor es, ¿quién nos enseñó Jesús y los esenios, incluyendo a María Magdalena, a Juan, a Tomás, a todos, para este nuevo tiempo, más allá de lo otro? Con respecto a quién fue el padre de Jesús, evidentemente los padres de Jesús, según una reseña histórica, él venía de sangre del rey David y del rey Aarón, que eran dos reyes importantes del pueblo de Israel. Claro, al igual que María Magdalena también venía de la casta, por decirlo así, de la realeza. Entonces, claro, es que nos dicen unas cosas que son totalmente irreales, ¿no? Jesús nació en un pesebre, María Magdalena es una puta y era una princesa. Y todas las profecías era que iba a venir el nuevo príncipe, que era Jesús, y iba a salvar al pueblo de Israel. Y él utilizó eso en su favor. ¿Para qué? Para después de la cruz desprenderse de todos esos patrones, de todas esas profecías que iban hacia él y crear un nuevo Jesús, que era con el nombre que se conoce como Isa, y que está datado en un montón de lugares de la India, que son lugares en los que ponen el nombre porque si está el nombre es porque pasó por ahí. No es como aquí, que ponen la plaza de San Juan, no es que estuviese San Juan allí, pero allí, allí sí pone que estuvo Isa, es que estuvo Jesús. Entonces, claro, son cosas que, bueno, si queréis, algún día lo podemos tratar un poquillo Más a más. fondo, sí, sí. Estamos dando pinceladas sobre diferentes cosas porque, bueno, no podemos extender demasiado el espacio de tiempo del videoprograma. Es básicamente máximo de 2 horas
y estamos tratando de extenderlo lo mejor posible. Ya llevamos 1 hora y 43 minutos. Hay una pregunta que me hace Daniel Martín, es insistente, es una pregunta que creo que es relacionada con la salud y bueno, cumplo con comunicártela. Pregunta, por favor, ¿qué hacer cuando tenemos un disgusto y se hace un nudo en el estómago? Yo te colaboro un poco con esta pregunta. Digo, bueno, Daniel, lo primero que hay que hacer es mirar exactamente por qué te disgustas. Porque el disgusto que uno tiene te está enseñando algo que de una situación que no esperabas, que no aceptas, pero que es una situación que realmente te va a enseñar algo sobre lo que tú estás sintiendo y pensando. Es algo para que tú descubras dentro de ti qué te está enseñando esa situación o esa persona que te disgusta. Y adelante tú. Bueno, yo creo que lo has respondido. Simplemente yo pondría un apunte desde mi punto de vista. Y es que si yo, por ejemplo, tengo emociones que me dejan el estómago o lo que queramos, si yo no integro, o sea, no miro de frente a esa oscuridad, no voy a poder transmutarla. Es decir, lo que tú mismo haces, ¿qué me refleja a mí esa persona o esta situación que me genera este nudo en el estómago? ¿Qué me está reflejando ese maestro que tengo delante para que yo aprenda esto mismo? ¿Qué es lo que nos pasa a la mayoría? Volvemos a lo mismo, todo está ligado, todo está enlazado. Las técnicas. Tengo un nudo en el estómago y voy a que mi amiga me ponga las manos. Se me quita, me relajo, pero eso no está haciendo que tú realmente mires tu oscuridad de frente y la transformes y la transmutes. Para mí esa es la clave. Las terapias de regresión a mí me han enseñado a eso, a viajar al origen del problema. Es decir, a mirar de dónde procede ese conflicto. Y cuando yo lo conozco, como hemos explicado antes con el árbol, lo integro en mí y los utilizo, eso desciende hacia mí como si fuese un don o una habilidad o un conocimiento que me va a aportar sabiduría en mi vida cotidiana. Por tanto, yo creo que la clave ante todo conflicto emocional, sentimental, pensamientos, energías, es mirarlo de frente, observarlo. Y cuando ya lo observas, ya estás integrando por lo menos gran parte de eso. Muchas gracias, Andrés. A ti. Frank Javier pregunta, ¿podrías hablarnos un poco más sobre los 3 estados del ser? Gracias, bendiciones. Bueno, los 3 estados del ser vino en un momento en el que yo me sentía un poco de vacío a la hora de hacer solo las terapias individuales. Desde luego me han aportado mucha felicidad las terapias individuales y tengo que estar eternamente agradecido a la vida por haberme regalado y haber visto el progreso de tantas personas, no gracias a mí, sino gracias al trabajo de los dos. Porque la esencia de mis terapias individuales, que hoy en día ya no las estoy haciendo porque estoy enfocado hacia otra labor, ha sido la de llevar a las personas a nada. O sea, no llevar a las personas a nada. Es decir, a través de mis manos, llevarlas a un estado de conciencia en el cual ellas viajaban a aquello que necesitaban ver, a aquello que necesitaban sentir, y guiarlas en ese proceso para que ellas mismas integrasen su propia oscuridad y no tuviese que ser yo el que hacía ese trabajo, porque considero que es mucho más efectivo que la persona misma lo haga a que se lo hagas tú. Y esa es la clave. Pero a mí había algo que no me terminaba de llegar. Y un día en una charla de un amigo, que es chamán también, Javier, me empezó a venir esa información. Y corroborándola con otras informaciones, empecé a entender que realmente nosotros somos una fractalización de un árbol. Somos lo mismo que un árbol, en el fondo. Tenemos un 98% similar a un árbol. Y parece que es una cosa totalmente diferente a nosotros. Y es algo que somos nosotros un árbol. Entonces empecé a entender todo esto y empecé a transmutar todo esto. Y lo que me empecé a dar cuenta es que cuando tenemos armonizados nuestras raíces, nuestro tronco y nuestras ramas, somos seres totalmente conectados con nuestra divinidad. Nuestras raíces, al final, para hacer un resumen muy rápido, porque los 3 estados del ser, ya te digo que vamos a hacer seguramente muchos, requiere de
los tres primeros centros principales de energía, que es nuestro chakra raíz, por ponerlos en los 7 chakras principales. Nuestro chakra raíz, nuestro chakra y nuestro plexo solar, nuestras emociones. Cuando nosotros integramos eso dentro de las raíces del árbol, es decir, trabajamos nuestro enraizamiento, trabajamos nuestra conexión con la madre tierra, trabajamos nuestros patrones heredados, todo lo que nos conecta con la tierra, cuando trabajamos nuestra energía sexual, cuando trabajamos con el amor y con el deseo, con lo que hemos hablado, etcétera, etcétera, cuando trabajamos con nuestras emociones, sabemos controlarlas, sabemos cuáles son nuestras emociones inconscientes que vienen desde nuestra transgeneracional, desde nuestra infancia. Cuando hacemos ese trabajo, luego vamos hacia el tronco del árbol, que es nuestro corazón, nuestro chakra corazón, nuestra intención, donde pasamos todo por nuestro puente, por nuestro propio ser y lo integramos en nosotros. Ahí es donde está el despertar de los dones. Ahí es donde tenemos que abrazar nuestra propia oscuridad. Y ahí es donde tenemos que soltar muchas limitaciones y vaciarnos de todo lo que nos han ido programando. Y eso nos abre la puerta a subir hacia lo alto, subir hacia esas ramas y conectarnos con nuestra garganta, con la importancia del verbo, con la importancia de las frecuencias, con la importancia de los sonidos, que son clave. Y yo me encanta la música, yo soy músico, no oficial, pero bueno, yo toco la guitarra y es algo que me apasiona. Cuando conectamos con nuestra mente, con nuestro chakra mente, cuando entendemos que tenemos una mente emocional y una mente racional y que tenemos que equilibrar esos hemisferios y conectarnos con nuestra glándula pituitaria, y cuando entendemos que somos un canal a través de nuestra corona, que podemos dejar que toda esa información y que toda esa energía vaya bajando y vaya densificándose poco a poco. Eso es, para mí, los 3 estados del ser, es la armonización de los 3 estados principales del ser. El físico, el energético y el sutil. O sea, ese cuerpo, alma y espíritu. Diciéndolo así, simplemente. Sería un resumen muy, muy sencillo, que lo he hecho muy rápido, pero bueno, lo dejamos para que la gente, a ver si tiene un poco de interés en este tema y más adelante lo vamos a enfocar y le vamos a dar, lo vamos a densificar. Muchas gracias, Andrés. Está muy bien explicado y bueno, me ha gustado mucho. Gracias. Hay muchas preguntas, hay muchas personas en el chat, hemos tenido más de 100 personas casi todo el tiempo. Les agradezco a todos los que nos hayan acompañado. Tener, tenemos, tenemos seguramente más charlas con, con Andrés y seguramente podremos responder más preguntas. Eh, pues nada, quisiera que Andrés te compartiera alguna cosa más que quieras compartir para finalizar este videoprograma. Ya vamos a cerrar, estamos ya en la fase final. No hay tiempo para más preguntas, amigos. Y bueno, cuanto a la censura, Mystic, no estamos censurando a nadie en este canal. Simplemente que tenemos que ser coherentes con nuestros aportes en el chat y no tenemos que ser tan insistentes con una sola, ser monotemáticos. Creo que no debemos etiquetar a nadie y de tratar de poner, de insistir en llevar la razón de nuestra visión. Creo que estamos compartiendo aquí para que nos llevemos una pincelada y para tratar de estar mejores entre todos, ¿no? No juzgar que si somos luciferinos, hiperbóreos, si somos crísticos o no crísticos, sino simplemente para compartir un espacio en el cual podamos hacer lo que nos ha dicho Andrés toda esta charla. Bajar lo denso, subir lo denso y bajar lo sutil, para poder hacer de este encuentro más armónico entre todos. Y nada, decirte Andrés que ha sido un placer estar aquí contigo. Ahora que corte la comunicación que detenga la emisión no cortes tú para luego despedirnos nosotros dos. Y nada, gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a gente que está desde Estados Unidos, desde México, desde España, de todas partes del mundo. Y bueno, decirles que Andrés tendrá aquí en Barcelona el próximo 19 y 20 un taller en el centro Alfamar. Ya quiero que ahora que te despidas puedas compartir tus próximas actividades y nada, adelante, Andrés. Bueno, pues
agradezco que me abra ese espacio para difundirlo. Para dar un poco de información, vamos a hacer lo que voy a hacer yo personalmente en marzo. Este mismo fin de semana, el 5 y 6 de marzo, vamos a hacer un retiro de los 3 estados del ser en el Arram, en el Jardín de Alhama, aquí en Murcia. Es un sitio precioso y, bueno, tengo mucha ilusión de hacerlo. Luego también el 11, 12 y 13 de marzo vamos a hacer el taller del despertar de los dones y de las memorias esenias. Lo voy a hacer compartido con mi amiga Ana María Palomo, porque hacemos muy bien la dualidad. Normalmente no comparto talleres, pero con ella pues nos hemos visto que somos almas muy afines y que nos integramos muy bien, y lo vamos a hacer allí, en su centro, en la Morada del Yoga, en el centro CEPE, el 12 y 13, y el día 11 vamos a dar una charla sobre las memorias y señas también y el despertar de los dones. Y como tú dices, en el Alfamar, allí en Barcelona, el día 19 y 20, vamos a hacer ese mismo taller del despertar de los dones y las memorias esenias para todos aquellos que se quieran acercar al centro. Para más información, pues está el Facebook, está mi correo y todo lo que hemos puesto para que pregunten, para reservar y para todo eso. Y muy agradecido de que todo esto me esté saliendo porque, bueno, pues me llena mucho, la verdad. Bueno, Andrés, ha sido un verdadero placer tenerte hoy en la Caja de Pandora, compartiendo tu despertar, tu experiencia, tu trabajo terapéutico. Y bueno, ha sido un programa, la verdad, bastante ameno. Normalmente no me extiendo más de hora y media y mira, estamos pasando ya casi las 2 horas y habría para mucho más, hay para mucho más. A la gente del chat, gracias a todos, gracias a Mystic, a Dynamo, a Nano, a Javier, a Ángel, a Ili, bueno, a todos los que nos acompañan, que tenemos una cantidad de gente de todas partes del mundo. Y bueno, quienes quieran ponerse en contacto con Andrés, aquí hay un texto que estoy pasando con su correo y con su Facebook para mayor información sobre sus cursos y talleres aquí en España, y supongo que también podrán escribirle y ponerse en contacto con él a través de Skype o algunas otras facilidades que nos ofrece la tecnología. Sin más, pues darle las gracias a todos por estar aquí con nosotros y bueno, nos vemos en el próximo videoprograma y los espero aquí en Charlas con Totes y en la Caja de Pandora. Abrazos a todos, besos y ser felices. Muchos abrazos.